puedan buscar en su Biblia el libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a leer un solo verso, el 23. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermosa, maravillosa son tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Le vamos a poner un tema. Es peligroso jugar con el pecado. El pecado es algo tan terrible y tan peligroso y tan dañino para la conciencia, que la conciencia no deja sin castigo ningún crimen. Yo fui a comprar unos medicamentos que me mandaron a buscar. Y por cierto, el dueño es amigo mío y estábamos conversando y fue alguien buscando una pastilla para dormir. Le dijo, yo solo tengo de tal. Dice, esa no me hace nada. Yo no duermo. Si me tomo esa no me hace nada porque no puedo dormir. Otro que está al lado lo secundó y el mismo dueño me dijo, Ramón, es verdad. Claro que le di el medicamento. Pero el pecado es algo tan terrible que se levanta contra Dios. Se levanta contra la soberanía de Dios, contra la santidad de Dios. Por eso dice, la paga del pecado es muerte. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que entró eso? La Biblia dice que cuando entró el pecado, entró la muerte. Y oiga algo interesante. El pecado paga. Tiene que pagar. Pero tiene que pagar con la muerte. Es algo terrible. Algo doloroso. Cuando entró el pecado, ahí entró la muerte. La muerte no funcionaba. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para morir. Bueno, el hombre pecó. Dios le advierte que el día que muera, que peque, ese día muere. El hombre pecó y comenzó a morir. Pero la muerte física no es tan dolorosa. La muerte física es algo normal en los seres humanos. Lo doloroso es la muerte espiritual. Separado de Dios. Porque las cárceles no son tan graves. Usted en la cárcel hay gente que usted socializa con ellos. Lo duro de la cárcel es saber que usted está encerrado, habiendo tenido la posibilidad de estar en la calle, con libertad. Eso es lo duro, eso es lo doloroso. La muerte, la vida usted no tiene que pagar nada por la vida. Es una dádiva, es un regalo de Dios. Pero el pecado es grave. Bueno, Dios perdona el pecado. Y es tan terrible que la consecuencia no. Hay que pagarla. Bueno, alguien se le acercó a David y le dijo, no, Dios ha remitido tu pecado. O sea, lo ha perdonado.
pero la espada no se apartará de tu casa. El pecado es una maldición. El que anda en pecado no hay que maldecirlo, ya lo está. Cuando entró el pecado, entró la muerte. El pecado entró por un hombre y por un hombre entró la vida. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que todos los seres humanos han sido mordidos por la feroz serpiente del pecado. A todo lo ha mordido. Por eso la Biblia dice así, que Jesucristo fue levantado. Así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reinó para justicia, para vida eterna, mediante el Señor Jesucristo. La gracia. La gente a veces cuando se habla de gracia no entiende muy bien. No entienden muy bien. Por eso el libro de Números, que quiero que lo abran en su Biblia, 21, tiene algo interesante para nosotros. Tiene algo interesante, el verso 5 en adelante. Y dice la Biblia, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Oigan bien, del pan que estaban quejándose de Dios, era del pan del cielo. Por eso el Salmo 78, versos 23 y 24 dice: pan del cielo le dio Dios. Y se quejaron. Esta gente que se han levantado contra la doctrina bíblica, que se ha levantado contra el evangelio de Jesucristo, han sido mordidos. Aunque estén en una religión, han sido mordidos por la feroz serpiente del pecado. Y dice, se sentían fastidiados. Hablaron del pan que al rayar el alba estaba ahí en un desierto. El desierto no produce nada, y Dios lo sostenía en el desierto. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. El pecado. Esas serpientes estaban ahí, pero no le mordían. No podían hacerle nada, porque estaban protegidos y cubiertos por el poder de Dios. Pecaron. Aparecieron las serpientes y lo estaban mordiendo. Dígame un solo ser humano que no haya sido mordido por el pecado. Todos pecaron, dice la Biblia, y todos están destituidos de las glorias de Dios. Salió serpiente ardiente que mordían al pueblo, y muchos pueblos de Israel, y murió mucho pueblo de Israel. Murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Oh, claro, el pecado hay que reconocerlo. Hemos pecado. Y cuando dijeron hemos pecado, entonces Dios proveyó un remedio.
por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. No querían la serpiente y picándolo y muriendo. Pero oigan lo que dijo el Señor a Moisés: hazte una serpiente de bronce. El bronce simboliza juicio. Pero esto estaba oculto al pueblo de Israel. Hoy ha sido revelado para nosotros que podemos ver a Cristo. Y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuera mordido mirará a ella y vivirá. Un remedio extraño, muy extraño. Una serpiente de bronce que simboliza juicio. Tenían que mirar. Claro que la serpiente era de bronce, estaba muerta. Es un dato interesante que tenemos que conocer. La serpiente estaba muerta. Ahora, ¿cuál era el mensaje de Dios? Lo que lo está matando a usted, destruyendo a ustedes, está muerto. Ahora, ¿qué lo curó? ¿La serpiente de bronce? No. El pueblo de Israel entendió que no era la serpiente de bronce, que era el que había el que había puesto el remedio en el medio, el que había dicho: este es lo que yo voy a proveer para ustedes, este es el remedio. Entonces ellos veían a Dios, en vez de ver la serpiente de bronce, miraban a Dios. Pero Dios, dice la Biblia, proveyendo Dios algo mejor para nosotros que esa serpiente. Jesucristo. Jesucristo. Y el que mirara a ella vivirá. No le dijo: busquen un palo y mátenle, entrenle a palo. No. No preparó un ungüento, una pomada para que la untaran donde estuviera la picadura. No. Miren y vivirán. Ejemplo: a una madre de repente le muerde una serpiente a un hijo. La madre decía: voy a orar, si ora se muere. Porque ustedes dirán: pero ¿cómo, pastor? Si ora se muere. Sí, porque ese no fue el remedio que Dios ha dado. Hay gente que llora y viven orando. ¿Y orándole a quién? Cuando están rechazando el remedio que Dios ha puesto, ha colocado. ¿De qué le sirve orar? El pastor, ore por mí. Pero tú rechazas el que te va a sanar. ¿O tú piensas que soy yo? Es Jesucristo. Y tú le rechazas y tú no lo quieres. ¿Y yo qué puedo hacer? Nada. Nada. Y hizo Moisés así mismo. Una serpiente de bronce. Y la levantó en el medio del campamento. Y el que miraba a la serpiente vivía. Pero la madre que voy a orarle a Dios para que me lo sane. No. Si tú estás rechazando el remedio, la medicina, ahí no vale la oración. El hijo se le moría. Es como gente que anda buscando la salvación en otras cosas, en cualquier cosa que no sea Jesucristo. ¿De qué? Pueden durar la eternidad orando y eso no le vale para nada. Están rechazando la medicina. ¿Cuál es la medicina contra el pecado? ¿Sabían que el pecado no muere? El pecado no muere. Lo único que mata el pecado, lo destruye, es la sangre preciosa de Cristo.
pero el pecado no muere. La sangre quita el pecado, limpia de pecado. Dice la Biblia, cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué vivía? Porque siguieron al pie de la letra el medicamento, la medicina. ¿Vamos a inventar una medicina? No. ¿Vamos a inventar un medicamento? No. La medicina que Dios ha señalado, esa es. Ejemplo, tú sabes las religiones que hay, pero hay muchas. A veces uno tiene, decíamos en la escuela bíblica, que ver con piedad y misericordia a los católicos. Porque cuando uno le dice, pero María no puede salvar, el Salvador es Jesucristo. Pero María por lo menos está en la Biblia. Por lo menos está en la Biblia. Pero cuando uno habla con esta gente y le dice, ¿y dónde está esto en la Biblia? Por lo menos en el Antiguo Testamento, estos ritos que han sido echados a un lado, díganme dónde está. Ni siquiera ahí aparecen. Puros inventos. Es la medicina que Dios ha señalado. Y Dios ha señalado a Jesucristo. A Jesucristo. El libro de Isaías, y este es un verso que deben guardárselo, almacenarlo, tenerlo en la mente y el corazón. El 45:22 de Isaías dice así: 45:22. Mirad a mí. ¿A quién es que está hablando que van a ver? Es Jehová que está hablando. Pero es Jesucristo, el verbo, la palabra. O sea, cuando ustedes, Jehová está hablando aquí. Pero ¿sabe quién es que está hablando? Es Jesucristo que está hablando. Porque Jesucristo es la palabra. Jesucristo es el verbo. Mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y uno pregunta, ¿y quién habló? Jesucristo. Pero es palabra de Jehová, pero es Jesucristo que está hablando. Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la palabra. Es la palabra. Cuando ustedes escuchan, vino palabra de Jehová, inmediatamente piensen, Jesucristo va a hablar. Porque Él es la palabra. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el 23 dice así: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de injusticia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla. Pero ahora hay una religión que en vez de doblar las rodillas hacia adelante, la doblan para atrás. Y antes de caer ya están atrás esperándolo. ¿Por qué no puede estar adelante esperándolo que caiga de rodillas? Díganme por qué. ¿Dónde está eso? En ningún lugar de la Biblia. Ahora, la Biblia sí habla de caer de rodillas. La Biblia dice en el libro de Filipenses 2, 10, 11: toda rodilla tendrá que doblarse. Se doblará al nombre de Jesús. ¿Y la rodilla se dobla para dónde? ¿Para atrás o para adelante? Toda rodilla tendrá que doblarse al nombre de Jesús.
y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso el capítulo 3 del Evangelio de Juan, verso 13, 14, 15, dice así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Quién ha subido al cielo? Nadie. ¿Cómo sabemos cómo es el cielo? Porque Jesucristo nos ha traído la información y nos ha dicho que ese es el cielo y que hay un reino y que en ese reino está sentado un rey que reina y vive para siempre. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Moisés levantó una serpiente cuando alguien era picado para que lo miraran a la serpiente de bronce y vivieran. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sea levantado. Y Jesucristo ha sido levantado. Ahora, allí eran mordidos por la culebra, serpiente, y lo picaban. Y miraban la serpiente de bronce y vivían. Y hoy, los que han sido mordidos por la feroz serpiente del pecado, ¿a quién es que van a mirar? Y vivirán. ¿A quién? Ahora es creer, mirar a Cristo en la cruz. Es necesario que sea levantado para todo aquel que en Él cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Allí era una serpiente de bronce. Oye, Jesucristo el Señor, el Rey de Gloria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. O sea, con tan profundo amor, con tan gran amor a Jesucristo. Este es el regalo de Dios, el don de Dios, que Él lo dio como regalo para que ustedes lo reciban, lo acepten en su corazón y se pongan bajo su control, bajo su dominio, bajo su reinado, y le debe el Evangelio para caminar el Evangelio de la gloria de Jesucristo, que dio a su Hijo unigénito. Es una historia que yo he contado. Era en el tiempo de esclavitud. Era una familia que tenía 3 hijos. Y estaban endeudados, estaban bien endeudados. Y en ese tiempo se pagaban la deuda dando un hijo como esclavo. Venderlo como esclavo para pagar deuda. Tenían 3 hijos. Y los esposos estaban deliberando a ver cuál era que iban a entregar. Bueno, los que llegaron a la conclusión de que vamos a ver el mayor. Dice, pero ese que se parece tanto al padre, que igualito al papá, ¿cómo lo voy a entregar? Decía el padre. Bueno, pues, entonces, el que se le sigue. Dice, pero ese igualito a la madre. Yo me niego a entregar eso. Quedaron en el más pequeño. Pues eso es lo más tierno. ¿Y cómo vamos a entregar el más pequeñito? No. Preferimos la muerte antes que entregarlo. Pero miren lo que hizo Dios. Él entregó su unigénito, su Hijo, el único,
para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero oigan esto, la madre de todos los pecados. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, porque el mundo estaba condenado. Todos pecaron. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, el que se rehúsa a creer, ya ha sido condenado. No es un asunto, Dios no me va a condenar, Dios no va a esto, Dios no va a que... Está aquí. Usted cree en Jesucristo. Es el remedio. Esa es la medicina. Si usted rechaza la medicina, ¿cómo es posible que usted piense salvarse? Si allí, con la serpiente, te mordía y tú te negabas a mirar, te iba a morir. ¿Con qué contaba? ¿Con una idea loca tuya? No, te moría. Vamos a hacerle un culto al Señor, hazle el culto que te va a morir. Vamos a hacerle esto al Señor, te va a morir. Porque tú estás rechazando el remedio. El pueblo estaba rechazando la dirección de Dios. Dios estaba dirigiéndolo. Y ellos veían la columna de nube y la columna de fuego, cómo se movía, cómo lo conducía. Pero no querían ser conducidos por Dios. Entonces Dios dijo, bueno, ahí tienen. Esta gente que ha rechazado el evangelio, que no quieren el evangelio, que no aman el evangelio, si son sinceros te van a decir, la vida que estoy viviendo es una vida insípida, una vida sin sabor, una vida sin sentido. He perdido el gozo, he perdido la alegría, lo he perdido todo. Pero es sencillamente porque han rechazado a Cristo, la dirección de Cristo, y han decidido entregarse al pecado. El pecado pica como una víbora. Mata el pecado, destruye. Y ustedes dirán, ¿y va a tener remedio a lo que ha causado tanto daño al mundo? Sí hay remedio, eso es lo que estamos diciendo. El remedio, Jesucristo. Jesucristo es el remedio de Dios. Pero ¿qué usted tiene que pagar? Absolutamente nada. Venid y comprad sin precio. Gozo, alegría. El vino es lo que alegra allá afuera, pero aquí usted no tiene que pagar nada y va a recibir el gozo del evangelio. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Le quité, le saqué de circulación la muerte, se la quité, se la anulé, la puse a un lado y le saqué a la luz la vida eterna, sí. La vida indestructible, que ya nada lo va a poder destruir, por medio del evangelio. Del evangelio de la salvación, del evangelio de la gloria de Cristo. Pero no una cosa, esta cosa que han inventado por ahí estos tigres. Porque hay una delincuencia espiritual que hay que combatirla, que no tiene ninguna relación con Cristo. Más bien está conectada al mercado. Han sido mordidos por la feroz serpiente del pecado. Y necesitan a Cristo. Necesitan restauración. Necesitan liberación. Necesitan ayuda. Sin Cristo, el hombre no puede hacer nada.
Por eso la Biblia dice, sin embargo mandó las nubes de arriba y abrió la puerta de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo del cielo. Trigo del cielo. Por eso es que el Señor dice, salgan a invitarlo al banquete de la salvación. El evangelio es un banquete. Un banquete que da alegría, que da gozo, que da felicidad, que da paz, quietud. Pan de noble comió el hombre, les envió comida hasta saciarle. Señores, Cristo es el mejor regalo de Dios para el que lo tiene todo y para el que no tiene nada. No hay un regalo como ese. No hay un regalo como ese. Es el único regalo que sacia. Es el Espíritu que te pasa la invitación y te dice, ven. Y la esposa dice, ven. Es la iglesia que te dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Son estos tigres que andan poniéndole precio a las cosas de Dios. Pero pueden escapar todavía del lazo. ¿Cómo? Arrepintiéndose. Señores, hasta la muerte física en Cristo es agradable. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. O sea, bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos. E invitando a la gente, el evangelio invita a la gente a morir en Cristo. A esa sentencia que se va a ejecutar no se sabe cuándo, pero que se ejecuta en Cristo. Dichoso el hombre al que el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, no hay mentira, no hay falsedad. Ha sido picado. ¿Quién no ha sido picado? Pero atento a quién. Tú te vas a salvar atento a qué. Atento a ti. Atento a quién. Sin contar con Cristo no hay posibilidad. Están cerradas todas las posibilidades. Por eso la canción dice, solo Cristo salva. Si ahora nosotros agarráramos a María, y la consultáramos y le dijéramos, María, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Quieren oír la respuesta de María? María va a decir, escúchenlo, a Él, hagan como Él dice. Pero vamos a consultar al Padre. Padre, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Padre va a decir, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí, y ahí estaban, ¿sabe quién? Moisés y Elías. A Él oí, a Él. Mire, no me diga lo que Dios te dijo. No me diga lo que Dios te dijo. Dime lo que Dios dice. Lo que Él dice, dime. Dios me dijo, qué religión más terrible. Hay que agarrar el martillo, la espada y cortarla.
romperla. Que Dios te dijo ¿qué? La Biblia dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, hoy ahora nos habla por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero. Díganme lo que Él dice. Pero vamos a consultar a Pedro, a Pablo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Y ellos van a decir, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. Vamos a consultar a los ángeles. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y los ángeles van a decir, ha nacido un Salvador. Su nombre, Jesús. No hay salida. El pecador no podrá salvarse como él piensa o como le dé la gana, como decimos en nuestro país. No puede. Es Jesucristo. Y Él está aquí. Y lo mejor de todo es que Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Que el Dios de paz les prosiga bendiciendo a todos.